Maquiavelo nunca escribió para promover la maldad, escribió para explicar cómo se conserva el poder. Sus reglas no eran un llamado a la crueldad, eran una advertencia sobre la realidad del gobierno. Pero hay algo que Maquiavelo dejó claro. Cuando esas reglas se aplican sin límite, sin contención y sin medida, el poder deja de ser estratégico y se convierte en algo mucho más oscuro. Daniel Ortega y Rosario Murillo no solo usaron las reglas del poder, las llevaron al extremo, las deformaron, las convirtieron en un sistema despiadado donde ya no hay aliados, solo enemigos. Y hoy, al hacerlo, podrían estar cometiendo el error que Maquiavelo consideraba el más peligroso de todos, el error que precede a la caída. Pero desde ese momento dejó claro que su objetivo no era gobernar por turnos, sino quedarse. Al principio, el método parecía clásico y contenido. Ortega entendió algo fundamental. El poder no se sostiene solo con represión, sino con pactos. Durante años mantuvo un acuerdo tácito con el sector empresarial. El llamado modelo de diálogo y consenso le permitió estabilidad económica, crecimiento y una imagen de gobernabilidad aceptable. Mientras el empresariado producía, el régimen controlaba. Maquiavelo habría reconocido esta etapa como prudente. El príncipe no se hace odiar cuando puede comprar tranquilidad. Pero ese equilibrio empezó a romperse. A partir de 2018, el régimen de Ortega y Murillo cruzó un umbral del que ya no volvió atrás. Las protestas sociales estallaron en todo el país. Lo que comenzó como una reacción a reformas al sistema de pensiones se convirtió en un cuestionamiento abierto al poder. La respuesta no fue negociación real, fue fuego. Cientos de muertos, miles de heridos, detenciones masivas, persecución sistemática. Aquí ocurre el primer gran error maquiavélico. Maquiavelo advertía que la crueldad debía ser rápida, limitada y funcional. Aplicada de una vez, para estabilizar, no para prolongarse. Ortega y Murillo hicieron lo contrario. Extendieron la represión, la normalizaron, la convirtieron en forma de gobierno. El miedo dejó de ser selectivo y pasó a ser general. Estudiantes, campesinos, periodistas, médicos, empresarios, religiosos. Todos comenzaron a ser tratados como potenciales enemigos. Y cuando el miedo alcanza a todos, deja de distinguir aliados. A partir de ese momento, el régimen ya no gobernó, empezó a resistir. El segundo error fue aún más grave: la destrucción sistemática de cualquier espacio neutral. Organizaciones civiles, ONG, universidades, asociaciones profesionales. Miles fueron clausuradas, no por conspirar, sino por existir fuera del control del Estado. Maquiavelo entendía que los cuerpos intermedios podían ser útiles o peligrosos. Pero destruirlos a todos es una señal de inseguridad. Un príncipe seguro elimina amenazas concretas. Un príncipe inseguro elimina todo lo que no controla. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Luego vino la persecución a la Iglesia, sacerdotes encarcelados, obispos expulsados, procesiones prohibidas, templos vigilados. Aquí el régimen cometió un error histórico. Maquiavelo advertía que un gobernante debía evitar enfrentarse con instituciones que otorgaran legitimidad moral. No porque fueran poderosas militarmente, sino porque moldeaban la percepción del pueblo. Al atacar a la Iglesia, Ortega y Murillo no solo reprimieron, se desacralizaron a sí mismos. Pasaron de ser temidos a ser rechazados. El odio ya no estaba concentrado en opositores políticos. Se expandía a sectores tradicionalmente conservadores, silenciosos, incluso neutrales. Y entonces llegó el tercer error: el exilio masivo. Cientos de miles de nicaragüenses abandonaron el país. No solo opositores visibles, sino ciudadanos comunes. Pero el régimen no se conformó con expulsarlos. Decidió perseguirlos incluso fuera de Nicaragua. Despojo de nacionalidad,
confiscación de bienes, cancelación de pensiones. Borrado legal. Aquí el poder dejó de ser territorial. Se volvió vengativo. Maquiavelo nunca recomendó perseguir enemigos cuando ya no representan una amenaza directa. Eso no fortalece al príncipe, lo expone, porque el exilio no es silencio. Es denuncia permanente. Mientras tanto, el pacto con el empresariado colapsó. La confianza se rompió. La inversión se congeló. El miedo jurídico reemplazó al crecimiento. Ortega perdió a quienes sostenían la economía. Y Murillo, lejos de contener, profundizó la lógica de confrontación total. Aquí se rompe otra regla esencial. El príncipe debe conservar, al menos, el apoyo de quienes hacen funcionar el sistema. Sin empresarios, sin iglesia, sin sociedad civil, sin neutrales, sin exiliados reconciliables, el régimen quedó sostenido por una sola cosa: la fuerza. Y Maquiavelo fue claro en esto. La fuerza sin legitimidad agota al príncipe más rápido de lo que lo protege. El aislamiento internacional cerró el círculo. Sanciones, condenas, ruptura de vínculos, pérdida de aliados estratégicos. Estados Unidos endureció su postura. Europa cerró filas. Incluso antiguos socios tomaron distancia. Y aquí aparece el elemento nuevo, el que convierte este momento en algo distinto. Lo que ocurrió con Nicolás Maduro envió un mensaje claro a toda la región. Ningún poder es eterno, y ningún acuerdo externo es incondicional. Maquiavelo advertía que un príncipe debía evitar enfrentarse simultáneamente al interior y al exterior. Porque cuando el cerco es total, el margen de maniobra desaparece. Ortega y Murillo hoy enfrentan ambas cosas a la vez. Odio interno generalizado, aislamiento externo creciente. Ese es el escenario que Maquiavelo consideraba el más peligroso de todos. Y hasta aquí, la historia no habla de una caída inmediata. Habla de algo más inquietante. Habla de un poder que dejó de administrar el miedo y empezó a depender exclusivamente de él. Si Maquiavelo tuviera que señalar una sola causa por la que un gobernante termina perdiendo el poder, no hablaría de la falta de fuerza ni de la falta de crueldad. Hablaría de algo mucho más peligroso: el odio total. Maquiavelo advertía que un príncipe podía ser temido, incluso odiado por algunos, y aún así mantenerse. Pero había una línea que no debía cruzar jamás: convertirse en enemigo de todos al mismo tiempo. Porque cuando eso ocurre, el poder deja de apoyarse en equilibrio y pasa a sostenerse únicamente en la fuerza. Y la fuerza por sí sola nunca es suficiente a largo plazo. Ese es el punto exacto en el que Daniel Ortega y Rosario Murillo parecen encontrarse hoy. No porque hayan perdido el control del aparato represivo, no porque la oposición interna sea fuerte, sino porque han eliminado, uno por uno, todos los amortiguadores que protegen a un régimen cuando llegan los momentos críticos. Ya no existen aliados reales, solo subordinados. Ya no existen neutrales, solo sospechosos. Ya no existen sectores tolerados, solo enemigos potenciales. Maquiavelo consideraba que el príncipe prudente debía distinguir siempre entre tres grupos: aliados, adversarios y neutrales. Los aliados sostienen, los adversarios se neutralizan. Los neutrales se preservan. Ortega y Murillo borraron esa distinción. Convirtieron a los neutrales en amenazas, a los aliados en rehenes y a los adversarios en objetivos permanentes. Ese es el error estructural, porque cuando todos temen, nadie defiende. El miedo absoluto no genera lealtad, genera silencio, y el silencio no sostiene el poder cuando llega la presión externa o el quiebre interno. Aquí entra el segundo elemento que Maquiavelo consideraba letal: el aislamiento. Un príncipe puede ser impopular y aún así sobrevivir si conserva alianzas externas fuertes. Puede ser rechazado internamente
y aún así mantenerse si tiene respaldo económico, diplomático o militar desde fuera. Pero cuando el aislamiento se vuelve simultáneo, el margen de maniobra se reduce a cero. Eso es lo que está ocurriendo ahora. Las sanciones no solo afectan la economía, afectan la capacidad de negociar. Reducen las opciones, cierran salidas. Maquiavelo insistía en que el príncipe debía evitar verse forzado a elegir entre males absolutos, porque cuando solo quedan malas opciones, el error se vuelve inevitable. El régimen nicaragüense ya no negocia desde la fortaleza, negocia desde la desconfianza. Y aquí aparece un factor nuevo que no puede ignorarse. Lo ocurrido recientemente con otros regímenes de la región envió un mensaje claro. La tolerancia internacional no es infinita, y los pactos externos no son eternos. Maquiavelo advertía que el príncipe debía leer las señales antes de que se volvieran hechos consumados, porque cuando el castigo llega, ya es tarde para corregir. Ortega y Murillo parecen haber ignorado esa advertencia. En lugar de reducir el frente de conflicto, lo ampliaron. En lugar de reconstruir puentes, los dinamitaron. En lugar de preservar espacios de negociación, los clausuraron. La persecución a exiliados es un ejemplo claro. Maquiavelo jamás habría recomendado castigar a quien ya no representa una amenaza directa. Eso no intimida al interior. Eso activa al exterior. El exilio se convierte en plataforma. La denuncia se internacionaliza. La narrativa deja de estar controlada. El poder empieza a perder el monopolio del relato. Y cuando el relato se pierde, la fuerza se ve desnuda. Otro elemento crítico es la personalización extrema del poder. Ortega y Murillo no solo concentran el poder político, lo fusionan con lo familiar, lo simbólico y lo emocional. Maquiavelo advertía contra la confusión entre el Estado y la persona, porque cuando el poder se vuelve personal, cada ataque se percibe como existencial. Eso endurece las decisiones. Cierra opciones, radicaliza respuestas. Un príncipe que no distingue entre el régimen y sí mismo termina gobernando desde el miedo a perderlo todo. Y ese miedo se transmite. Los aparatos de seguridad empiezan a proteger personas, no instituciones. Las decisiones se vuelven defensivas. La improvisación reemplaza al cálculo. Aquí el poder deja de ser estratégico, pasa a ser reactivo. Ese es otro signo de deterioro. Maquiavelo enseñaba que el poder duradero es el que anticipa, no el que reacciona tarde. Hoy, el régimen parece moverse siempre un paso detrás de los acontecimientos. Reacciona a sanciones, reacciona a denuncias, reacciona a presiones. Ya no marca el ritmo. Y cuando un príncipe pierde la iniciativa, empieza a perder el control. La represión indiscriminada es otra señal clara. Maquiavelo fue explícito. La crueldad debe ser limitada, calculada y útil. Cuando se vuelve permanente, deja de ser herramienta y se convierte en desgaste. El uso constante de la fuerza erosiona a quien la ejerce. Agota recursos, endurece resistencia, normaliza el rechazo. El miedo funciona mejor cuando es excepcional. Cuando es cotidiano, pierde efecto. Ese es el punto en el que el régimen se encuentra ahora. La población no obedece por lealtad, obedece por cansancio, y el cansancio no es una base sólida de poder. Finalmente, está la cuestión del tiempo. Maquiavelo advertía que todo poder tiene ciclos, y que el error más común de los gobernantes longevos es creer que las reglas que funcionaron antes funcionarán siempre. Ortega y Murillo gobiernan como si el contexto no hubiera cambiado, como si el mundo fuera el mismo, como si los costos no se acumularan. Pero el poder no se congela. Se adapta o se quiebra. Hoy, el régimen enfrenta una combinación que Maquiavelo habría considerado explosiva. Odio interno generalizado, aislamiento externo, dependencia absoluta de la fuerza
y pérdida de flexibilidad estratégica. Ese es el escenario que precede a las caídas más abruptas. No porque la oposición sea fuerte, no porque el pueblo se levante de inmediato, sino porque el sistema pierde capacidad de absorber shocks. Cuando el margen desaparece, cualquier evento menor puede desencadenar consecuencias mayores. Y ahí está la regla final de Maquiavelo. Un príncipe cae cuando ya no puede corregir errores sin parecer débil, ni endurecerse sin acelerar el rechazo. Cuando cualquier movimiento empeora la situación. Ese es el punto de no retorno. Ortega y Murillo no están en riesgo porque sean crueles. Están en riesgo porque convirtieron la crueldad en rutina. No están en peligro por aplicar las reglas del poder. Están en peligro por haberlas llevado más allá de su límite. Maquiavelo no escribió para justificar la maldad. Escribió para advertir sobre sus consecuencias cuando se vuelve absoluta. Y cuando un gobernante deja de distinguir entre gobernar y someter, el poder deja de sostenerse por estrategia y empieza a sostenerse por inercia. La inercia siempre se rompe. La pregunta ya no es si el régimen es fuerte. La pregunta es cuánto tiempo puede resistir sin aliados, sin legitimidad y sin margen de maniobra. Porque, como Maquiavelo entendía bien, el miedo puede sostener el poder, pero solo hasta que deja de funcionar. Y cuando eso ocurre, la caída no avisa.